Aleluya. Vamos a tomar la palabra de Dios inmediatamente. Aleluya. Y vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos. Aleluya. Cristo vive. Romanos capítulo 1. Alabado sea Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, nuestra hermana Olga Rodríguez también está conectada de Bogotá. Gloria al Señor. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16. 1:16. Gloria a Cristo. ¿Está molestando este? Gloria al Señor. Como que definitivamente toca irnos de compra. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Quiero que todos lo lean conmigo. Diga: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, aleluya, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar a Dios para que el Señor nos dé su palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Y en esta mañana, Señor, tenemos el honor, tenemos el privilegio, Padre, de compartir la palabra. Y te pido, Señor, que bendigas mi vida a través de tu palabra y bendiga a todos mis hermanos que están en este salón, los que están en el otro salón, a los que están por Facebook, a los que están por la plataforma YouTube, los que están escuchando por la emisora. Aleluya, Señor, a todos, que hoy la palabra corra y sea glorificada en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Dios, gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. A Cristo le damos gloria y alabanza. Amén, gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, los hermanos que de pronto nos acompañan en el estudio que damos en las mañanas, estamos tocando un tema que lo hemos titulado, gloria al Señor, conociendo a Jesucristo a través de las Escrituras. Si algo nosotros tenemos que aprender a conocer es al Señor. Amén. Él es el modelo de nuestra vida, hermano. La medida que nosotros tenemos que crecer, la anchura que tenemos que avanzar, se llama Jesucristo. Pues la Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la medida de un varón perfecto, hablando de Cristo. Si su medida es el pastor, usted se puede desilusionar. ¿Entendieron? Y más si se van a vivir a mi casa. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora, hermanos míos, pero hay uno que nunca nos desilusionamos. Hay uno que nunca ha fallado y nunca va a fallar, y es el Señor. Le aseguro que usted nunca se va a desilusionar del Señor. Por eso es tan importante nosotros ser en esa parte del conocimiento del Señor. Y hemos tomado como base, hermano, el libro, la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque es una carta donde se está hablando de Jesucristo. Está hablando de que Jesucristo es enseñado, Jesucristo es el justificador de nuestras vidas. Gloria al Señor. Se conoce la carta del apóstol Pablo a los romanos como la carta del avivamiento. Usted dirá: pero ¿por qué la carta del avivamiento? ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la palabra: porque el evangelio es
poder de Dios. Está hablando del poder del evangelio. Y cuando hay un avivamiento o cuando hay un despertar, lo que se ve es el poder del evangelio. O sea, cuando el evangelio se activa, con su poder, entonces entramos en un avivamiento. Gloria al Señor. También se cree la carta del avivamiento, también se cree la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque es una carta, hermano, que ha servido, que ha sido como la plataforma, inclusive para la reforma de Martín Lutero. Se utilizó la carta del apóstol Pablo a los romanos. También se dice que parte de los otros avivamientos que hemos tenido, el fruto ha sido que se ha profundizado en esta carta, hermano, y entonces se despierta el poder del evangelio. Muchos de nosotros podemos tener evangelio, pero no lo tenemos despierto. Gloria a Dios. Tenemos evangelio, pero no lo tenemos despierto. O sea, todo lo tenemos. Conocemos el evangelio, conocemos la palabra, conocemos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es todopoderoso, pero pareciera que no está activo. Es como el que tiene una medicina y no se la toma. El médico le da tremenda medicina para que baje peso y usted lo que hace es comer otra cosa. Amén. O tiene un problema en su salud, ya el médico le ha dicho cuál es la solución para que usted sea sano, para que se recupere su salud, pero la tiene, pero no se la toma. Entonces el evangelio, gloria a Dios, vamos, aleluya. Disculpen, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Les voy a pedir, hermanos, que no me lo vuelvan a pasar ese micrófono, gloria a Dios. Me divorcio con ese micrófono. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor, hermano? Cristo vive. Entonces, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Y le estoy diciendo, tenemos el evangelio, conocemos el evangelio, pero hace falta algo. Hace falta que ese evangelio se vuelva poder en su vida, en mi vida, en mi hogar, en mi familia y en todas las áreas de mi vida. Necesito que este evangelio se active con poder. ¿Cuántos quisieran eso, hermano? El asunto es que a veces llegamos al evangelio y nos volvemos religiosos, aunque no digan amén. Nosotros los cristianos podemos caer en un espíritu religioso. Y cuando entra, vea, una señal de que usted se ha vuelto religioso, ¿sabe cuál es, hermano? Que usted casi critica a todo mundo. Pero cuando usted tiene el evangelio de poder, usted no critica casi a nadie, porque usted se dedica es a disfrutar del poder del evangelio, a disfrutar de la palabra de Dios, a vivir en la dimensión que Dios quiere. Entonces, hermano, por eso yo, esta carta, yo le he estado, los hermanos que me han estado escuchando en el programa han notado que yo he estado dándole por ahí, amén, dándole por ahí. Pero como esto es tan necesario y es tan importante, yo le dije, lo voy a dar en una escuela dominical para que escuchen los que no me escuchan. Amén. Y por favor entiendan, hermano, el asunto no es solamente tener evangelio, el asunto es tener el evangelio y su poder. No es solamente tener a Jesús, es tener a Jesús, pero tener el poder de Jesús. Gloria al Señor. Entonces, esta carta es eso, hermano. No, alabado sea Cristo. Es el evangelio en todo su poder. Aleluya. Cuando logramos entrar, vamos a entrar en el nombre del Señor, hermano. Y allá donde yo estoy creyendo algo, cuando uno predica la palabra es una semilla. Amén.
es una semilla. Entonces lo que yo predico, conforme a la palabra y lo aplico a la iglesia va a dar ese fruto. Va a dar ese fruto. Entonces con esta palabra quiero decirle, hermano, tenemos evangelio, pero necesitamos que ese evangelio se convierta poderoso en su vida, en mi vida, que ese evangelio sea poder. Levante su mano y diga: yo quiero el evangelio, pero quiero su poder. Diga: yo quiero su evangelio, pero quiero su poder. Quiero tener el poder de Dios activo en mi vida, la gloria de Dios activa en mi vida, el Espíritu Santo moviéndose con todo poder en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis finanzas. Que en todo el poder del evangelio esté activo. Amén. Aleluya. Cristo vive. Amén. También, hermano, aprendimos en esta carta que el apóstol Pablo le escribió a una iglesia llamada la iglesia de Roma, pero era una iglesia donde no tenía un líder como tal principal, sino que sencillamente los hermanos habían crecido en madurez, aleluya, y ellos habían aprendido a defenderse en el nombre del Señor y a sostenerse. Y es ahí donde aprendemos que cuando la iglesia madura, no necesita de que el pastor esté detrás de usted. Con esto no quiere decir que no me invite a su casa, no, yo voy, tranquilo. Sino que a veces la iglesia se acostumbra que el día que saben que el pastor no está, ese día no van a culto. Y entonces usted está siguiendo a los hombres, usted no está siguiendo a Jesús. Amén. Pero cuando la iglesia madura, aleluya, sabe a qué va al templo, a qué va la iglesia, aleluya. Y si está el pastor, una bendición. Pero si no está el pastor, adora igual, canta igual, se goza igual, todo igual. ¿Sabe por qué? Porque ha madurado. Amén. Entonces, la iglesia de Roma, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, no le está diciendo al hermano fulano de tal, así generalmente, aunque usted va a encontrar al final de Romanos, los que estudian la Biblia, va a encontrar una lista de hermanos y de hermanas de la iglesia en Roma. Y todos esos hermanos eran columnas en la iglesia de Roma. Si quiere, no ahorita, sino por la tarde. Usted, venga, el pastor habló de un listado, gloria a Dios. Y mire el listado de la iglesia en Roma. Todos esos hermanos eran columnas. Pero sabe una cosa, hermano, ninguno de ellos se atribuyó el título general. Porque es que uno, para servir al Señor, tampoco necesita títulos. Cristo vive. Para servir al Señor no necesitamos título. Para servir al Señor no necesitamos reconocimientos ni aplausos de nadie. Uno va madurando y uno sabe que tiene una responsabilidad no delante de los hombres, sino una responsabilidad delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y oramos no porque nos tocan, sino porque hemos entendido que todo cristiano debe tener una vida devocional, de oración y de intimidad con Dios. Y nos congregamos no para que el pastor nos vea, sino porque queremos que Dios se agrade de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Amén. Nos congregamos porque sabemos también que ahí cuando nos congregamos recibimos el consejo de Dios y la palabra de Dios. En todo eso hay bendición. Aleluya. Entonces miramos esa parte, pero hay algo que quiero decirle rápidamente acá también, hermano. Gloria al Señor, que esta carta del apóstol Pablo a los romanos era una carta, para que los hermanos se ubiquen cuando la lean, era una carta que el apóstol le mandaba a una iglesia que nunca el apóstol Pablo había visitado. O sea, cuando usted lea los romanos, siempre usted encuentra primera y segunda de Corintios, primera y segunda, ¿cierto? Van todas las cartas, pero a los romanos es una iglesia que el apóstol Pablo nunca había ido. No conocía la iglesia, no conocía a los hermanos. Por eso usted va a encontrar que en esa carta no hay ni siquiera una censura del apóstol Pablo a la iglesia. No había ni una censura.
ni una observación. ¿Por qué? Porque era una iglesia que el apóstol Pablo desconocía. Amén. Y eso es un ejemplo para nosotros. A veces nosotros, hermanos, hablamos de fulano, hablamos de sutano y no lo conocemos. No sé si me están entendiendo. Amén. O sea, usted lea toda la carta y usted no va a encontrar que el apóstol Pablo empezó a decirle, como en otras ocasiones, a ciertas iglesias, el apóstol les hacía censura, les hacía correcciones, porque era una iglesia que el apóstol conocía. Ahora, la carta a los romanos, el apóstol Pablo no censura ni hace ninguna corrección, por la sencilla razón, no era que la iglesia era perfecta, lo que pasa era que el apóstol Pablo no los conocía. Y a veces usted es bueno para hablar de la gente, aunque no diga amén, y aunque le dé una risa sospechosa. Pero yo creo que podemos mejorarlo, ¿no cree, hermano? A veces hablamos de otra persona porque otro dijo. Hablamos de una persona porque YouTube dijo. Hablamos de otro porque Facebook dijo. Amén. Y el apóstol Pablo nos da una enseñanza. Si usted no conoce a una persona, no abra la boca, no se ponga a hacer correcciones. Vea, yo aprendí hace poco, aprendí algo. Si nadie te pide un consejo, a nadie se lo dé. No se ponga de consejero donde no lo han llamado. Amén. Amén. Mire, yo te voy a dar un consejo. Délo si se lo piden. Si no, no suelte la boca, porque usted no sabe ni conoce la condición de esa persona, el por qué está pasando esa situación, ¿cierto? A veces a puro ojo nos podemos equivocar. Podemos dar un consejo desatinado, porque sencillamente no conocemos lo interno de ese hogar, lo interno de ese hermano, lo interno de esa hermana, la razón por la cual está pasando esa situación. Pero somos propensos a veces a hablar más de la cuenta, hermano. Amén. Y hablar sin tener el debido conocimiento de las cosas. Por eso a veces, hermano, entre menos se hable, mejor. Oiga, entre menos se hable, mejor. Gloria a Dios. Amén. Cristo vive para siempre. ¿Cuánto le dan la gloria? Entonces, mis amados, aquí el apóstol, solamente le estoy dando una introducción, ¿no? Estamos en una introducción. Y en esta introducción ya estamos aprendiendo. ¿Cuántos están aprendiendo? Ya aprendimos que si usted no conoce a una persona, es mejor que ¿qué? Es mejor que no hable. Es mejor que no opine. Fue que fulano dijo. A veces el hermano llega. Yo he escuchado eso en la iglesia. Llega el hermano y el hermano antiguo llama al nuevo y dice: cuidado con la hermana tal. O yo, cuidadito. Cuidado. Ahí ya le metió el veneno. No dijo nada, con que le dijo cuidado. Entonces la otra hermana, hermano, uy, santo, viene, hermano. Yo les digo, hermano, no te va retirando de una. ¿Sabe por qué? Porque fulano dijo que cuidado. ¿Cuidado de qué? Que es espiritual y de pronto le ayuda a crecer espiritualmente. Por lo regular, ese que dijo esa palabra es una persona que está desubicada y no sabe para qué está en la iglesia. En la iglesia no estamos para destruir, estamos para edificar. Gloria a Cristo para siempre, hermano. ¿Cuánto le da alabanza al Señor? A Dios le damos gloria. Amén. Entonces, el apóstol Pablo aconseja a esta iglesia, orienta a esta iglesia, no le hace ninguna censura por la sencilla razón que no los conocía. Ahora, otra cosa importante, hermanos, que quiero anexarle aquí en la introducción, es que el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos en el tercer viaje misionero que se cree que estaba en Corinto. Gloria al Señor. Desde allí la escribe esa carta. Y esa carta la escribe, hermano, ya en el tercer viaje. Por eso es que usted encuentra que esta carta es una carta totalmente madura y bien aplomada. ¿Por qué? Porque se unen dos cosas importantes. Miren lo que se une aquí. Aquí se une el Espíritu Santo, la revelación de Dios, con un ministro de experiencia. Amén. O sea, el valor de la experiencia.
A veces no se toma en cuenta la experiencia, pero la experiencia es sumamente necesaria. Es como el que dice: yo no me preparo, yo no me capacito, yo no voy a un instituto porque a mí el Señor me lo revela todo. Cuidado con eso. Amén. A mí el Señor me lo revela todo. No, ya todo está revelado, que es la palabra. Pero si usted se puede preparar, capacitar, estudiar, profundizar en las cosas de Dios, en un instituto, qué sé yo, prepararse, le voy a decir algo, puede ser una mejor plataforma para que Dios haga cosas preciosas con su vida. ¿Sabe usted, hermano, por qué Dios usó tanto al apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo tuvo revelación del cielo de una forma extraordinaria. Pero el apóstol Pablo también fue un hombre preparado. Un hombre que tenía, por lo menos tenía dos ciudadanías, ¿no? Una era romana y la otra israelita. Amén. Se había preparado nada más ni nada menos que a los pies de Gamaliel. Amén. Gloria a Dios. Hablaba varios idiomas. ¿Por qué cree que Dios lo llevó ante reyes, ante gobernadores? Usted lo ve hablando allá en Hechos. Oh excelentísimo Félix, dice él. Oh excelentísimo. ¿Sabe? Ese término lo usaban solamente personas preparadas, capacitadas para hacerlo. Pero hay hermanos que no están de acuerdo con el estudio. Dicen no, que la letra mata. Sí, la letra mata la ignorancia. Amén. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor, hermanos? Hay gente que tiene tanta ignorancia que dice que inclusive estudiar mucho la palabra, mucho la Biblia, lo vuelve loco. No, loco está el mundo por no obedecer la palabra. Loco está el mundo por no obedecer este mensaje del evangelio, hermano. A Cristo le damos gloria. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, hermano, es un apóstol ya maduro, con una capacidad impresionante, con una madurez impresionante, con una cantidad de experiencias en Dios impresionante, con una revelación de parte de Dios impresionante. Por eso es que se dice que la carta del apóstol Pablo a los romanos es una de las cartas más profundas, porque se une poder de Dios con el conocimiento de un hombre de Dios, con la experiencia de un hombre de Dios. Cristo vive. O sea que el apóstol había madurado. Era un ministerio maduro. Era un misionero maduro. Era un hombre de Dios maduro. ¿Cuánto le da alabanza al Señor? Y eso es importantísimo también en la iglesia, hermano, que haya madurez. Amén. Que los ministros seamos ministros maduros. Alabado sea Cristo. Eso es importantísimo, hermano. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? A su nombre damos gloria. Y es importante que usted madure. Es importante que la iglesia madure, que los hermanos tengan ya una madurez. Si usted era uno de los que hacía pataleta por todo, ya déjese de un lado, hermano, ya. Como dicen los muchachos, madure. Amén. Amén. Sí, entonces, eso es lo importante, hermano. Ahora, un puntico también acá, muy importante, es, hermano, que nosotros reconozcamos la madurez de una persona. Gloria a Dios. Los hijos deben valorar la madurez de un padre, de una madre. Amén. Si tan solo los hijos atendieran el consejo de un papá, de una mamá, aleluya, porque ya ella o él ha pasado por un largo camino de experiencia, sabe los golpes que se ha pegado en la vida por no aprender. Entonces qué bueno que nuestros hijos no la cometan. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que aprendan a escuchar el consejo de un hombre maduro de Dios, una mujer madura en Dios. Es importante aprender a escuchar ese consejo. A su nombre damos gloria. Cristo vive.
Cristo vive. A su nombre damos alabanza. Entonces, hermano, esta introducción es importante que nosotros la tengamos en cuenta. Amén. Yo con esto quiero despertarles en el día de hoy. Quiero despertarles que usted profundice en la lectura de esta carta. O sea, quiero que usted profundice. Dígame, voy a poner, si esta carta ha sido una de las cartas que se han utilizado, que Dios ha utilizado para traer un despertar, para traer un avivamiento a naciones completas, ciudades completas, amén, han sido impactadas por avivamiento, pues vamos a profundizar a ver quién quita que usted se meta en esta palabra, se meta en esta carta y usted entre en avivamiento, entre en un despertar. Alabado sea Dios. Y que no sea un cristiano religioso, sino que sea un cristiano, como dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Aleluya, un poder que cambia, un poder que transforma, un poder, hermano, que nos hace nacer de nuevo, un poder que nos convierte en nuevas criaturas. Gloria al Señor. Un poder, hermano, que nos hizo libres. ¿A cuánto los hizo libres? El evangelio es poder, y ese poder nos hizo libres. A muchos de nosotros ese poder nos libertó, ese poder nos hizo libre, pero ese poder también nos hizo sanos, gloria a Dios, amén. Y ahora estamos disfrutando del poder del evangelio. Cristo vive. Cristo vive. Alabado sea Dios. ¿Cuántos viven felices con este evangelio? ¿Cuántos viven alegres en el evangelio? Levante su mano y dile: Señor, gracias por el evangelio. Dile gracias. Aleluya. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Alabanza damos al Señor. Ahora mire, hermano, la palabra dejamos de leer, pero dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios primeramente para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. O sea, esta carta está escrita a los judíos y a los griegos. Y les dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo. ¿Sabía usted, hermano, que esta palabra es la que ha traído revolución? Más el justo por la fe vivirá. Aleluya. Esto es lo que ha sido un detonante. Martín Lutero leyó esto y dijo: oiga, ¿cómo así? Que esto es por fe. ¿Cómo así que esto es por fe? Yo siempre he creído que es por obra, que es por escapulario, que es por misa. Y empezó a revolucionarse y entró la gran reforma del cristianismo. Mas el justo por la fe vivirá. No es por ir al cerro de Monserrate. No es por ir a la Virgen de Bojacá, amén. Ni tampoco de ir a la Virgen de Chiquinquirá, amén. Tampoco es, hermano, usted hacer promesas al santo tal. No necesitamos nada de eso. Es por fe. Es por fe. No es por lo que usted haga, es por lo que Cristo hizo. Qué bueno cuando entendemos eso, hermano. No es por lo que yo haga, es por lo que Cristo hizo. Y eso es fe. Entonces yo activo la fe. Y esa fe, hermano, es la que activa el poder de Dios. Y es ahí donde tenemos que llegar nosotros, hermano. A crecer de tal manera que el poder de Dios se activa. ¿Sabía usted, hermano, que cuando logramos activar el poder de Dios, las cosas funcionan? Las cosas ruedan solas. Amén. Hay un cambio total. Las vidas cambian. Las personas nacen de nuevo. Los hermanos son bautizados con el Espíritu Santo.
Aleluya. Y comienza a disfrutar la iglesia de un despertar no humano ni solamente emocional, sino de un despertar del espíritu. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos lo están orando, hermano? Cristo vive para siempre. Aleluya. Alabanza damos a Dios. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude, amén, a entender el poder del evangelio. Ahora, mis amados hermanos, en el capítulo 1, versículo 18, solamente lo vamos a leer y les voy a decir algo rápido, gloria al Señor. Dice, porque la ira de Dios, amén, la ira de Dios, 1:18, ¿están ahí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabía usted, hermano, que esta carta, el apóstol Pablo empieza a hablar del desenfreno del pecado del hombre y la incapacidad de superarlo? Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir, eso es verdad. Cuando estábamos esclavos del pecado, queríamos salir, pero no podíamos. ¿Les pasó o solamente me pasó a mí? Que yo quería salir y no podía. Quería seguir a Dios y no podía. ¿Sabe por qué? Porque estaba atado. Amén. Y el poder del evangelio no había entrado en mi vida. Entonces, hermano, el pecado nos dominaba. ¿Cierto? No queríamos mentir, mentíamos. No queríamos mentir y mentíamos. No queríamos ir a esos lugares de perdición y a donde aparecíamos. No queríamos ir a la fiesta y allá llegábamos. Gloria a Dios. Sí, Señor. No queríamos pecar y ¿qué pasaba? Pecábamos. Entonces el apóstol Pablo en esta carta le está hablando a los judíos y a los griegos y le está diciendo, el hombre está provocando la ira de Dios por causa del pecado. Todas las veces que el hombre peca, estamos amontonando un grado de ira, un grado de juicio. Alabado sea Cristo. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y cada día caminábamos en mayor injusticia, mayor pecado. Hermano, queríamos ser libres, no podíamos, gloria a Dios. Nos dominaba. Nos dominaba. Nos ganaba. Y decíamos allá desde lo profundo del corazón, el Espíritu anhelaba, el Espíritu decía, yo tengo que poder, pero no podíamos. El pecado y la impiedad nos tenía atados. Pero gloria a Dios por el evangelio. Gloria a Dios por el evangelio. Es aquí donde yo digo, y perdóneme que yo digo, no entiendo ¿por qué la gente se aparta del evangelio? No entiendo, discúlpeme. Discúlpeme si los ofendo, pero no entiendo. Después de conocer esto tan hermoso, tan lindo, como es el evangelio, y disfrutar del gozo del evangelio. Amén.
No es justo que nos apartemos. No es justo, hermano. Gloria a Dios. Yo les digo algo, hermano. Y es, yo me convertí a los 15 años de edad. Y les quiero decir, hermano, nunca he pensado volver atrás. Le estoy diciendo, nunca he pensado volver atrás. Ni siquiera un pensamiento he permitido que se meta a mi cabeza. Amén. Gloria a Dios. Lo que sí he pensado 2 veces volarme de la iglesia, pero cuando Dios me llamó al ministerio. Uno, cuando Dios me llamó, llegué a una iglesia, empecé a servir y me pareció muy terrible esto, hermano, vivir por fe, hacer una cantidad de cosas que me tocó. Yo dije, no, yo me vuelvo para la casa, me voy a trabajar más bien, voy a conseguir mi plata. Yo, ¿para qué me meto en este problema? Entendí que esto era complicado, entonces la noche, dije, por la noche listo maleta y mañana el pastor por aquí no me ve ni en las sombras, alabado sea el Señor. Gloria a Dios por los dones del Espíritu Santo. Esa noche, ese día, una anciana llena del Espíritu Santo me dijo, hijo, quiero orar por ti. Y me puso la mano y empieza el Señor a ministrarme. ¿Por qué has pensado irte? Y yo, ay, Jesús te la daré. Fue el primer encuentro que el Señor me salió, hermano. Alabado sea Cristo. Amén. Dios es real, ¿verdad? Dios es real. Por eso es que yo conozco un Dios real. Amén. Por eso es que yo tampoco nunca me he movido de las iglesias. Donde Dios me coloca, ahí persevero, ahí me quedo, porque digo, si Dios me trajo, Dios me mueve. Y con todo el respeto a los hermanos que llevan ya, gloria a Dios, la 7ª iglesia, volteando a ver cuál encuentra la iglesia perfecta, se va a morir y no la va a encontrar. ¿Oyó? Porque en toda parte hay crisis, en toda parte hay batalla. Lo que usted necesita es ser firme y ser fiel al Dios del cielo. Es lo que usted necesita. Porque de otra usted no va a encontrar la congregación perfecta, no la va a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Me salí el mensaje, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero le estoy hablando de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Del poder del evangelio. Amén. De lo grande que es el evangelio. Amén. De lo incapaz que éramos nosotros para ser libres del pecado, pero que a través del evangelio el apóstol Pablo dice que es poder de Dios, y ese poder de Dios fue el que nos hizo libres. Ahora que somos libres, entonces nos toca perseverar en esta libertad. Amén. Porque déjeme decirle, hermano, que si nosotros ahora, conociendo esta justicia, conociendo esta verdad, y no hacemos conforme a esta justicia ni conforme a esta verdad, lo que estamos haciendo es que la ira de Dios se revele desde el cielo. Amén. Porque ahora se está predicando un evangelio de pura bendición y de pura prosperidad. Y yo estoy de acuerdo que el evangelio es bendición y es prosperidad, pero también es santidad, es obediencia, es humildad y es vivir una vida agradable delante de Dios. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Cristo. Esta carta también nos revela, hermano, el justo juicio de Dios. Si usted se detiene a mirar la carta, el justo juicio de Dios. Amén. Porque aquí hay una pregunta en los hombres. Dice, oye, ¿qué pasará? Bueno, usted está bien, yo ya conocí el evangelio. Dios me va a juzgar a mí por el evangelio que he conocido. Y es verdad, hermano. A usted y a mí, escúcheme bien, a usted y a mí, Dios nos va a juzgar por el evangelio que conocimos. Todas las veces que usted venga al templo y se sienta, aunque no diga amén, se está haciendo responsable del evangelio. Y está escuchando el evangelio. Y por este evangelio, Dios te va a pedir cuentas. Por eso un hermano me decía, pastor, un día me dijo, vea, pastor, lamento haber conocido el evangelio. Porque es que nunca se afirmó en los caminos de Dios. Y él me decía, lamento haber conocido el evangelio, porque esto me hace responsable. O sea, ya usted escuchó, ya grave. Amén.
usted ya se hace responsable de este evangelio. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿y los que nunca escucharon el evangelio? Y hay otra pregunta, dice, ¿y esos que salieron por allá en las tribus que eran caníbales, que no conocieron nunca el evangelio? ¿Cómo Dios los va a juzgar? ¿Cómo Dios los va a juzgar? Pero el Romano nos dice el justo juicio de Dios. Por eso está en el capítulo, vamos a leerlo rápidamente, capítulo 1, ahí donde estamos, gloria al Señor, verso 20, ¿qué dice? Mire, hermano, es que esta carta es tan bonita y tan profunda que usted ni me está entendiendo. Para mí ha sido tan bonita, tan profunda, pero yo estoy borracho, el pastor me tiene borracho hoy. Cristo vive. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, nos habla el Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen está hablando de su eterno poder, está hablando de su poder y su deidad, está hablando claramente de las cosas visibles desde la creación. O sea, que lo que está diciendo Dios es diciendo, yo tengo unos testigos que me representan, que es mi poder, que es mi deidad y es mi creación. Entonces a nosotros Dios no nos va a juzgar por su creación. ¿Por qué? Porque conocimos su palabra. Conocimos su palabra, conocimos su poder, conocimos su deidad. Pero hay otros que no conocieron este evangelio. Dios los va a juzgar por su conciencia y por la naturaleza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me están logrando entender? Yo siempre que predico esto me preocupo y digo, Dios mío, ojalá me entienda. Lo que estoy tratando de decir es que Dios nos ha dejado unos testigos y a unos Dios nos va a juzgar por su palabra. A otro Dios los va a juzgar por su conciencia. Y a otro Dios los va a juzgar por su creación. O sea que dice la palabra, no tienen excusa. Nadie podrá pararse ante la presencia y decir, Dios, no te conocí, nunca oí de hablar de ti. Yo no, la verdad, me toca que me lleve para el cielo las buenas o las malas, porque aquí ya se puede hacer. No, nadie tiene excusa. Nadie, hermano, en absolutamente nadie. De una forma o de otra, Dios se ha revelado. De una forma o de otra, todo el mundo sabe que hay un Dios en el cielo. Aún el necio. Alguien dijo, se necesita más fe para creer que Dios no existe. O sea, el ateo aún tiene más fe que nosotros. Porque él está creyendo y tiene una fe tremenda diciendo que Dios no existe. En cambio nosotros sí ya no tenemos más evidencia. El sol, ¿quién lo hizo? Dios. La luna, ¿quién la hizo? Dios. Y el mar, Dios. No, que se formó de una explosión. No, de una explosión no queda nada. ¿Sí? La teoría que enseña que todo se formó de una explosión. Usted ponga algo así y haga una explosión a ver qué queda. No queda nada, hermano. O sea, el que crea que Dios no existe tiene que tener una fe mucho más poderosa que nosotros inclusive. A su nombre damos gloria. Yo solamente le estoy dando una media entrada. Ojalá a usted se le despierte el hambre por esta carta. Es lo que estoy tratando. Amén. Para que usted se avive, hermano, con la ayuda del Señor. A su nombre damos gloria. Entonces ahí encontramos el justo, el desenfreno del hombre. Sin Dios, cómo caminaba rumbo a la muerte, que ya lo miramos, incapaces de ganarle al pecado. Pero Cristo a través del evangelio nos hizo libre. Pero también estoy hablando del justo juicio de Dios que se da a través de la palabra, la conciencia o la creación.
Cristo vive para siempre. Eso se llama los tres testigos de Dios: su palabra, su conciencia y su creación. Por lo cual nadie tiene excusa. Amén. Por lo menos a veces, no sé si a usted le enseñaron, a mí me enseñaron también: Israel es salvo por promesa. Aleluya, ya nos comimos el cuento. Sí, pero si usted nota, hermano, ahí dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, ahí pone a la línea, la misma línea de salvación, tanto al judío como al griego. Amén. Y también, hermano, aleluya, en la carta a los romanos usted va a encontrar que Dios dice que va a juzgar tanto al judío como al griego con la misma medida. O sea, todo, por lo menos no, todos los judíos se salvan por ser judíos. No, todos los judíos se salvan si se arrepienten. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta. Los judíos se van a salvar si se arrepienten. Los gentiles, los griegos, los romanos se van a salvar, pero si se arrepienten. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Usted, pero a mí me han enseñado que los judíos eran salvos por promesa. Pastor, desenrédeme eso. ¿Cómo es la cosa? Venga para la próxima, a ver si le puedo desenredar esto. Gloria a Dios. Pero le doy una pauta rápido, hermano. Esa cuando dice que los judíos son salvos por promesa, está hablando del cierre de la iglesia, cuando se cierra el periodo de la iglesia y entonces Dios empiece a trabajar con el pueblo judío. Entonces se cumple la palabra: y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. O sea, en los judíos, cuando se termine el periodo de la iglesia. ¿Cuándo termina el periodo de la iglesia? Cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia sea raptada, automáticamente termina la historia de la iglesia en la tierra y empieza un periodo con el pueblo de Israel. Y es ahí donde ya ellos entran a ser salvos por promesa. Pero mientras esté este evangelio, tienen que ser salvos si creen en el evangelio, si se arrepienten y si se apartan del pecado. Porque si no, los judíos hagan y deshagan, ya son salvos. No, falso. Y hago una corrección acá también, hermano. Es como el que ahorita la doctrina, y yo me le opongo a eso, y hay que tener cuidado. Y es de que si usted creyó en Cristo, ya se salvó. Y yo le doy duro a esto porque eso se está cogiendo altísima fuerza. O sea, usted creyó en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Amén. Eso lo vamos a ampliar en el segundo culto, porque ese temita lo vamos a ampliar. Pero le adelanto a usted porque algunos de ustedes se van y no se conectan. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Les digo, hermanos, gloria al Señor, ese punto es peligroso porque eso está llevando a que la gente viva un evangelio mediocre. Un evangelio mediocre, sin temor, sin respeto a Dios, pecando y desagradando al Señor con el cuento: somos salvos. No, yo en el segundo les voy a demostrar que así sea cristiano, así sea bautizado, así me hable lengua, así ofrende, así diezme. Si usted no vive conforme al espíritu de la palabra y del evangelio, no te salvarás. Claro que este tipo de mensaje también de para acá nos dan duro, pero hermano, esta verdad hay que decírsela a la gente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted no es nueva criatura, no va a ser salvo, no va a ser salvo. Jesús se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, usted está lleno de conocimiento, lleno de ley, lleno de conocimiento de Dios, pero a usted le falta nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y este mensaje es el que no se está predicando en los templos, no se está predicando en las iglesias, hermano. Pero necesitamos que este mensaje y esta verdad se predique. Si usted está en la iglesia, de frutos dignos de arrepentimiento, de frutos dignos de arrepentimiento. Nazca de nuevo. Cristo vive. Aleluya.
Alabanza damos al Rey. Alabanza damos a Dios. Capítulo 3, versículo 1. Déjalo ahí conmigo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Están conmigo ahí? Para ampliar lo que le estoy diciendo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Porque si alguna palabra, porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿De Dios? Perdón la lectura que hice mal hecha ahí, pero ya ustedes me entendieron, ¿cierto? Versículo 4. ¿De acuerdo? 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Mira, hermano, lo que le está aclarando, que en este tema el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo enfatiza tanto en esto, hermano? Porque la iglesia que estaba en Roma fue la iglesia que nació. ¿Sabe dónde nació la iglesia en Roma? Nació en el día de Pentecostés. Usted recuerda que ahí hubieron una cantidad de gente que se convirtió, ¿cierto? En los cuales dice iban romanos. Y esos romanos eran judíos, eran romanos convertidos al judaísmo, que se les llama prosélitos. O sea, gente gentil que se convertía al judaísmo. Al estar ese día ahí ofreciendo la fiesta judía, se encontraron con el evangelio. Amén. Y ellos se fueron allá a Roma. Tenían conocimiento, pero ahora conocen el evangelio. Entonces, mire, hermano, tenían evangelio, pero tenían judaísmo. Amén. Tenían evangelio, pero tenían judaísmo. Amén. Y entonces ellos decían, está bien, sigamos el evangelio, pero hay que mandarnos a circuncidar. Todo el que se convierta al cristianismo se tiene que mandar a circuncidar. O sea, le estaban mezclando al evangelio cosas que no son necesarias. Amén. Amén. O sea, uno a veces llega al cristianismo y dice, oiga, pero aquí en el cristianismo, ¿por qué no hacen tal cosa? A mí me gustaría que hicieran tal otra. Vea, una cosa que llegué a la iglesia cristiana, hermano, y yo miré, yo decía, ¿sabe qué? Dice yo, que nadie se persinaba. Y yo era bueno para persinarme, hermano. Y yo era bueno, y yo me echaba las 3 cruces, amén. Y cuando fui gnóstico, a mí me enseñaron que los católicos se persinaban nada porque persinaban hasta aquí, aquí, y entonces le faltaba el palito hacia abajo. Entonces yo me persinaba bien, hermano, hasta abajo, la cruz bien hecha, ya, porque yo hacía las cosas bien. Amén. Y una cantidad de ignorancia, gloria a Dios, ¿cierto? Y yo decía, uno llega con una cantidad de cosas. Así le pasó a la iglesia en Roma. Ellos, como no tenían un líder allá que los orientara bien, ellos empezaron a formar sus propias doctrinas y a decir, los judíos ya somos salvos. Pastor, un momentico, no van a ser salvos si no nacen de nuevo. No van a ser salvos si no se arrepienten. Amén. Y ellos querían a los que se seguían convirtiendo que se mandaran a circuncidar. Ustedes saben qué es circuncidar: quitar el prepucio del hombre. Amén. Eso era circuncidar. Entonces todo mundo que se convertía al cristianismo se tenía que mandar a circuncidar. Uy, pobre de nosotros, y nos tocará eso en la actualidad. Gracias al Señor ya somos libres. ¿Sí? Ahora la circuncisión ya no es física ni es literal. Ahora la circuncisión va ¿a dónde? Acá, en el corazón. Esa es la circuncisión que vale delante de Dios ahorita.
O sea que usted esté realmente convertido a Jesucristo, realmente dando frutos dignos de arrepentimiento. Eso es estar circuncidado. Amén. Y ya no hay judío ni griego. Es más, ¿sabe también? No hay ni varón ni hembra, dice la palabra. Gloria a Dios. O sea, en el evangelio ya no hay discriminación, hermano. Amén. Esta doctrina hay que hacerlo a los alganos, a ver si se arrepienten, hermano. Cierto, una discriminación impresionante hacia la mujer. Tienen que andar como unas, no, ni peor que una monja, hermano. Alabado sea el Señor. Impresionante. ¿Cuánto le alabanza a Dios? Entonces, esta palabra nos está hablando. Y termino aquí, hermano, porque el tiempo se me acabó. Toca seguir ahorita. Gloria al Señor. Porque hay una parte que les quiero enseñar hoy. Versículo 9, vamos a leer la palabra. Gloria a Dios. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos sido acusados. ¿A quién? ¿Hemos acusado a quién? Estoy en el capítulo 3, versículo 9. ¿Están ahí? Eso, sí, ahí están. Léalo conmigo. ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado ¿a quién? A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. O sea, el apóstol Pablo está desarmando a los judíos de Roma. Los está desarmando con sus argumentos y le está diciendo: ustedes también están bajo pecado. Pecado. Ahora, como está escrito, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, ¿qué pasó? Se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. Su boca está lleno de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora termino aquí, hermano, présteme atención. Todos estábamos bajo el juicio de Dios. Amén. O sea, todos éramos dignos de muerte. Todos íbamos rumbo a condenación. Todos íbamos para el infierno. Todos. ¿Por qué? Porque por la ley nos mostraba que todos somos pecadores. En la ley aprendimos, todos estamos bajo pecado. Todos merecíamos la muerte y todos merecíamos la condenación. Pero nos paramos frente al espejo. Escúcheme bien. Nos paramos frente al espejo llamado la ley. Y en la ley conocimos que éramos unos ¿qué? Unos pecadores. Todos, ninguno de ustedes, no me levante la mano, ninguno, todos pecadores. Todos iban para el infierno, todos iban, hermano, botando humo para el infierno todos. ¿Cierto? Pero de pronto se para un espejo que se llama la ley, un espejo llamada la ley. Y cuando conocimos esa ley, entonces la ley nos muestra ¿qué? El pecado. Entonces cuando usted se mira frente al espejo y se mira un mugre en la cara, ¿con qué se lo limpia? ¿Con el espejo o con la mano? ¿Cómo lo limpiamos?
¿Estoy sucio? No, no vamos a la ley, porque ahora, cuando en la ley conocimos el pecado, ¿cierto? Injusto, todo es perdido. Ahora no, la carta de los Romanos dice, pero gracias a Dios tenemos la gracia. Tenemos la gracia. La gracia. La gracia de Cristo nos limpió. El sacrificio de Cristo nos limpió. El poder de Dios nos libertó. Alabado sea Dios. Y por la gracia de Dios hoy somos salvos. Somos salvos. Somos libres. Aleluya. Somos libres. Ahora me están entendiendo por qué la carta del apóstol Pablo Romano despierta al pueblo, despierta a la iglesia a un avivamiento. Entiende el propósito de Dios y entramos al río del Espíritu Santo, hermano, cuando entendemos esta palabra. Ya no nos acusa el pasado. No nos acusa el pasado. La gracia de Cristo nos perdonó. La gracia de Cristo nos limpió. Hoy somos libres. Quiero que se ponga de pie y le dé gracias a Dios. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Levante su mano y dile: Señor, gracias. Gracias, Cristo, gracias. Dele gloria, dele alabanza. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Señor, te bendecimos. Señor, te damos alabanza. Aleluya. Oh, hermano, que ojalá usted entienda esta palabra y usted comienza a entrar a ese río de libertad. No hay judío ni griego, no hay ni varón ni hembra. Dice la palabra ahora, todos somos en Cristo, un solo pueblo, una sola iglesia. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Señor, queremos entrar. Iglesia, queremos entrar a ese río. Queremos entrar a ese mover. Queremos entrar a ese avivamiento. Es necesario entender la palabra. Es necesario entender la palabra. Es necesario entender la ley. Es necesario entender la gracia. Es necesario entender la justificación. Por eso en esta mañana dile: Señor, gracias por hacerme libre. Ahora ayúdame a entrar al río del avivamiento, al río de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a vivir por fe. Vamos a entrar al río de Dios por fe. Vamos a estar llenos del Espíritu Santo por fe. Ya no es por vista. Ya no es por lo que usted haga o diga o deje de hacer. Ahora es por fe en Jesucristo y su palabra. Oh, yo te bendigo en esta hora, Padre. Yo te glorifico en esta hora, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a profundizar en las Escrituras. Porque esto va a traer un despertar. Esto va a traer un despertar en nuestras vidas. Esto va a traer un despertar en su vida, hermanos. Esta palabra es viva. Este evangelio es vivo. Este evangelio es poderoso. Muchos están en los templos, pero no están disfrutando el poder del evangelio. No disfrutan de la gracia de Dios, de la justificación de Dios. No se disfruta.
no se vive el evangelio como debemos de vivirlo. Aleluya, Padre.